entrevista del día. Le damos la bienvenida al señor ministro de Agricultura, el señor Juan Carlos Vega. Un gusto tenerlo aquí en CRE Noticias, en esta última emisión del 2025, donde vamos a tener también el resumen de los temas agrícolas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Patricia, y a CRE Satelital por la invitación. Encantado de hablar en este último día del año de nuestro importante sector agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Vital para nuestro país. Eso es Ecuador, naturaleza pura y naturaleza que tiene que ser productiva también, cuidándola para el beneficio de la población. Ministro, justamente estaba en el resumen del año y una de las noticias que destacaba este año, no recuerdo si era en junio o en julio, es que el cacao rompió récord este 2025. ¿No? Realmente ha sido un año que a nivel de la macroeconomía y sustentada sobre todo en temas agrícolas ha sido muy positivo. ¿Qué posibilidades, cuéntenos un poquito de eso y qué posibilidades tiene el país, por ejemplo, de que esa fortaleza se mantenga y hasta se extienda en este 2026, tanto en el cacao como en otros productos agrícolas? A ver, la buena noticia del cacao, que es obviamente un cultivo altamente importante en todas las provincias de la costa, con implicaciones muy importantes en la provincia de los Ríos, de la provincia del Guayas, en la provincia del Oro, que es sobre todo un cultivo de pequeños productores que con su propia familia cosechan, podan y hacen toda la gran mayoría de labores agronómicas. Y la buena noticia del 2025 sobre el 2024 es que no solo incrementa el precio, que es un fenómeno finalmente causado por causas internacionales, sino también tenemos un incremento muy importante en la cantidad, en las toneladas exportadas de cacao, lo que muestra que los productores ya invirtieron en mejores prácticas agrícolas, en mejores formas de nutrir sus plantas, de controlar las plagas. Entonces, eso lo que muestra es una mayor sostenibilidad en el cultivo. En muchas zonas de cultivo de cacao también se ha puesto riego tecnificado. Entonces, eso nos ayuda para que en el tiempo, no solo con el precio, sino con la productividad por hectárea, con sembrar mejores materiales desde el punto de vista de productividad y resistencia a plagas, nos da un cultivo con mucho más posibilidades de sostener estas buenas noticias para los próximos años. Ministro, hay un algo en el cacao que me encantaría que tenga otros productos del Ecuador y igual de desarrollado. ¿Qué pasa? Que el cacao se exporta, la pepa del cacao, se exporta el cacao, ¿no? Pero también ya exportamos y con mucho orgullo, teniendo el mejor chocolate del mundo, exportamos también ya esa materia procesada. Entonces, qué bonito que fuese, por ejemplo, que aparte de exportar banano como tal, pudiésemos exportar asimismo productos como puré de banano, tantas cosas que se pueden hacer con el banano, desde con la cáscara, ¿no? Productos cosméticos, etcétera, y tuviésemos ese reconocimiento. ¿Qué hace falta para que esto que sí ha ocurrido con el cacao ocurra con otros productos del Ecuador? El arroz, por ejemplo, yo veo para las mujeres, ¿no? La línea cosmética siempre es importante y la línea cosmética que se hace alrededor del arroz es gigantesca y supervalorada. Es así, es muy importante que nuestros productos agrícolas primarios primero tengan un precio justo para el que produce en el campo, desde que pone la semilla o la plántula hasta que cosecha el arroz, pero también darle valor agregado de diferente tipo. Como dice usted, claramente los coreanos y los japoneses en ese sentido tienen una multiplicidad de productos derivados del arroz, productos cosméticos de alta calidad, licores. De limpieza, de todo, sí. De todo tipo, y en eso estamos trabajando también con esa cooperación internacional para diversificar los usos de nuestro maravilloso arroz, ¿no? Que somos de los ecuatorianos, no solo en la costa donde se produce, sino también en la sierra,
en el campo se come arroz 3 veces al día. El En consumo todo el país. per cápita del arroz solamente nos superan los países asiáticos. Comemos mucho más arroz que los vecinos de Latinoamérica. Somos una cultura altamente arrocera en términos del impacto también de la cantidad de familia que vive sobre todo en la provincia del Guayas y de los ríos alrededor del cultivo del arroz. Estamos viendo también alternativas de diversificación para que haya cultivos de rotación, como puede ser retomar la producción de soya. En otras partes se puede combinar en las épocas de invierno, en la cuenca baja del río Daule, con producción de peces. Estamos trabajando fuertemente en la cadena del arroz para ver nuevas alternativas, nuevas formas y, ¿por qué no?, también ser exportadores de productos derivados del arroz, del mismo arroz. He estado trabajando con varias de las piladoras, hemos enviado muestras a Costa Rica, El Salvador, de algunos tipos de arroz especial, se ha enviado inclusive a Italia, y el mercado internacional ve con gran interés el arroz y los productos derivados del arroz que puede producir el Ecuador. Sí, es más, cuando uno cuando uno ingresa, ¿no?, al campo costeño, uno ve cómo hay ese conocimiento incluso ancestral, ¿no? Del polvo del arroz, cómo hacen para limpiar las ollas, del agua del arroz, por ejemplo, en el sector agrícola para las manchas, y uno ve cómo hay el conocimiento ancestral de todo lo que implica el arroz. A propósito de eso, señor ministro, ¿cuál es la situación en este momento de los cultivos de arroz en el país? Estamos próximos a un invierno que esperemos en Dios sea perfecto, ¿no? Ni mucho ni poco, ojalá sea idóneo. Pero, o sea, ¿en qué situación estamos ahorita con el arroz? En este año 2025 que estamos cerrando, hemos tenido un excedente de producción de arroz. Tuvimos 2 cosechas que básicamente salieron en un solo periodo, y así es el campo. Hay épocas de siembra y épocas de cosecha, y cuando se juntan las cosechas hay un exceso de producto, porque como se imaginará usted, la demanda es más estandarizada mes a mes, pero la cosecha sí sale mucha cantidad de una sola época. Y ahí, por mandato del presidente Noboa, el Ministerio de Agricultura ha entrado a hacer una intervención comprando a precio oficial una parte de esa sobreproducción de arroz para ayudar a regular los precios. Parte de eso es un modelo de gestión delegada donde han participado también las piladoras que se han calificado ante el ministerio para recibir el arroz, recibir los fondos del Ministerio de Agricultura y pagar sobre todo a pequeños y medianos productores. Encontramos, cuando asumimos esta cartera de Estado, algunos procesos trabados, tanto en la compra del arroz pilado como en la compra del arroz en cáscara. En estos últimos días se ha logrado destrabar esos procesos y ha habido pagos importantes que ya se culminaron en la provincia del Guayas, y sobre todo este rato terminando de hacer los pagos a los productores en la provincia de Los Ríos. Qué bueno que es escuchar esto, porque sí, ese tema del excedente del arroz sí nos preocupaba, porque obviamente cuando hay excedente baja el precio, y entonces el sector agrícola siempre está atravesando un golpe u otro, y esto es importante. En días pasados tuvimos una entrevista con el ex viceministro de Agricultura, el ingeniero Ney Barrio Nuevo, y hablábamos del Fusarium 4, que por mucho tiempo, o sea, se logró que no se contaminasen nuestras frutas, pero que ahora lo tenemos. Y decía el ingeniero Barrio Nuevo que si bien hay que seguir teniendo los cuidados y exterminarlos, finalmente, decía, en los países vecinos han tenido que aprender a convivir con él y aprender que se sale adelante con el Fusarium 4 o con cualquier otra cosa que venga. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para control y para también aprender a sobrevivir con algo que incluso es hasta parte de este cambio climático? Tanta plaga. Completamente. El Fusarium es una plaga que coexiste con las plantas en todos los suelos, en la mayoría de sitios sin hacer daño. Esta variante, que es una variante de raza 4, que es parecida a la que
que se llamó en los años 70 el Mal de Panamá, que acabó con las bananeras en Centroamérica y permitió que de alguna forma el Ecuador sea lo que es hoy como líder en la producción de banano, porque a nosotros nos llegó más tarde la enfermedad, como es ahora también el caso. La enfermedad estuvo presente ya en Colombia en el 19, presente en Perú, presente en Venezuela, ahorita está presente en 21 países productores de banano y a Ecuador finalmente nos llegó y con prácticas agronómicas de bioseguridad, de aislamiento de las zonas identificadas. Es muy importante señalar que la zona donde se encontró el Fusarium raza 4, que es en la provincia del Oro, en el cantón Santa Rosa, fue identificada con los sistemas dipolos técnicos de agrocalidad, mediante sobrevuelos con drones. Entonces, en septiembre que se tuvo la alerta, se enviaron todas las muestras a laboratorios en el extranjero y a través de medidas de diagnóstico de primer mundo, finalmente se hizo el anuncio de la presencia y obviamente de toda la estrategia de bioseguridad que se debe llevar para evitar que el hongo se extienda en nuestras importantes zonas bananeras. Entonces ahí viene mucho el trabajo en conjunto entre la autoridad, entre el Ministerio de Agricultura, entre los gobiernos locales, con agrocalidad y sobre todo la responsabilidad de los productores para tomar medidas de bioseguridad, de desinfección de sus vehículos, de desinfección de las botas de los trabajadores que entran y salen de diferentes plantaciones, y de esa forma vamos a tener control. Es muy importante señalar que el Fusarium es específico para lo que se llama las musáceas, que son las familias del banano, el plátano, el orito, el barraganete, y también el abacá, que es también de la misma familia, aunque no produce fruta, sino fibra. Es muy importante también señalar que no tiene ninguna afectación a la calidad del fruto, no, es absolutamente específico para plantas, no tiene ningún riesgo para la salud humana, podemos seguir consumiendo todos los tipos de plátanos, barraganetes, verdes, maduros, doritos. Sin temor. Ningún problema, sin ningún temor, no tiene ningún efecto ni en el sabor, ni tiene ningún riesgo para el consumo. ¿Y para la exportación? Para la exportación no tenemos ninguna afectación. Hemos tenido un año récord otra vez de exportación. La buena noticia del sector bananero, que también ha sido un año récord en términos de los precios que se han pagado a todos los productores, grandes, medianos y pequeños. Ha sido un año muy bueno para el sector bananero. Y la responsabilidad nuestra como ministerio y como agrocalidad es de controlar esta enfermedad y evitar que se expanda. Ya, señor ministro, para cerrar el tema de la agricultura y un poco hablar también de la ganadería y la pesca, ¿cuáles son las expectativas a nivel de agricultura para este 2026? ¿Cuáles han sido ya ustedes como un gobierno ya sentado, realmente no un gobierno que fue de transición, sino un gobierno que puede desarrollar una estrategia ya a mediano plazo? ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en este 2026 y bajo qué estrategias? A ver, en el 2025 se declaró en el mes de octubre al sector agropecuario como política de Estado con varios ejes fundamentales. Y en ese sentido, tal vez los más importantes son enfocarse en temas de productividad de las cadenas. Por darle un ejemplo, que estábamos hablando del cultivo del arroz, apenas la productividad por hectárea de nuestros arroceros está entre 4 y 5 toneladas por hectárea, cuando hay materiales y hay experiencias ya en el Ecuador de que puedan producir entre 10 y 15 toneladas por hectárea. Entonces, continuar trabajando con los agricultores, y no solamente con los agricultores, sino también con el mercado, para entender cuáles son los requerimientos de los consumidores, de la industria, e ir trabajando hacia materiales que sean productivos, resistentes a plagas, pero que también tengan un mercado. La tradicional variedad 011 ya ha ido perdiendo algunas de las características de productividad y de resistencia a plagas. Entonces hay muchos materiales promisorios que están siendo liberados por el INIAP,
trabajado también con las empresas de insumos agrícolas para tener nuevos materiales y nuevos productos. Eso en todas y cada una de las cadenas productivas. Trabajar de la mano desde las características agronómicas de los cultivos, pero también las necesidades de los mercados. Y de esa forma, no solo trabajar en los mercados domésticos, sino seguir trabajando en apertura de más mercados internacionales, como ya tenemos la apertura comercial con China, tenemos muy buenas perspectivas con Estados Unidos, con Corea, con Canadá, con Costa Rica, porque como somos un país bendecido, nos sobran los alimentos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, señor ministro, en el aspecto, en la parte ganadera, bueno, yo no soy gran consumidora de carne para nada, pero sí por ejemplo, de leche, ¿no? Y bueno, el hecho de que no sea gran consumidora de carne no significa que esto no deje de ser algo muy importante porque somos un país que consume este producto. ¿Cuál es la situación en esta parte? Y lo otro, más que una pregunta, la parte de la productividad del sector lechero, es una preocupación, porque como decía yo, sí soy consumidor, y lo digo porque puedo dar testimonio. ¿Qué pasa con cómo está el tema de la calidad de la leche? Porque nos damos cuenta que algo pasa ahí. Algo pasa en los controles de la calidad de la leche. No sé si Agrocalidad esté haciendo, tenga un resultado de esa labor, pero sí se siente una diferencia. Sí hay una situación especial en esto de la calidad de la leche que está llegándonos al consumidor. No, ese es un tema muy importante que usted toca, o sea, yéndose un poquito más atrás, desde el punto de vista del año ganadero para los productores de leche, ha sido muy buen año porque el precio que ha estado recibiendo el productor de leche en el campo ha sido también precio récord. Se ha llegado a recibir hasta 60 centavos por litro de leche, lo cual es un precio récord en la historia ganadera del país. De ahí el tema de la calidad, hay un trabajo muy cercano con los productores, con los acopiadores y también con las plantas del equipo de agrocalidad para verificar, validar y en caso de que sea necesario destruir y multar si es que hay adulteraciones en la calidad de la leche. Los laboratorios de las empresas lácteas son cada vez también más sofisticados y tienen la capacidad no solamente de detectar si es que la leche ha tenido adiciones de agua, sino también de otros químicos y de otros productos que alargan la vida para poder ser trasladados, pero que pueden tener impactos negativos en la salud humana. Y eso vamos en este año 2026 a fortalecer esos equipos y esos análisis para asegurarnos que toda la gran gama y maravilla de productos lácteos que tenemos, gracias a Dios, ¿no? Quesos de primera calidad, yogures cada vez mejores, con adición de probióticos, igual la leche líquida en diferentes... Antes cuando íbamos al supermercado había una leche pasteurizada, ahora tenemos una gran variedad de leches descremadas, semidescremadas, deslactosada. Entonces, eso nos da también a los consumidores una gran gama de productos lácteos que nos permite consumir de la forma y con los porcentajes de grasa o sin grasa que así lo requerimos. Y también, por otro lado, el otro sector muy importante en el Ecuador que ha estado también con precios récord es la carne. Hemos estado, igual que a nivel internacional, con precios muy altos de carne, lo que son buenas noticias para nuevas inversiones, para mejorar la genética, la calidad de los cortes que se ofrecen a los consumidores cada vez. Antes igual también era la carne era una sola, ahora tenemos una variedad de cortes, una variedad de formatos que permiten diferenciar la calidad de la carne buena, de la carne común. Sí. Y eso es un cambio en los hábitos de consumo que también se deriva hacia que en el campo se pueda tener mejores razas,
mejores genéticas con diferentes Sí, condiciones. sí, pero además también potencializa eso, otro gran plus que tiene el Ecuador, que es nuestra gastronomía, ¿no? Eso también es importantísimo ahí. Ministro, he dejado para el último algo que en lo personal me preocupa mucho, el tema del sector pesquero, la productividad del sector pesquero. Yo recuerdo que yo tuve una entrevista con representantes del sector pesquero en la península hace unos 3 años atrás. Y hace 3 años atrás no tenían la preocupación de la inseguridad que hay ahora. O sea, recién empezaba, hace unos 4 años, recién empezaba. No era como en este momento. Y entonces ellos decían, su preocupación estaba puesto en tener la capacidad productiva mediante las facilidades de créditos para embarcaciones con las que puedan tener cierta seguridad y no puedan ser alcanzados tan fácilmente. En ese tiempo su máxima preocupación eran los piratas del mar, o sea, y hablaban de la necesidad, por ejemplo, de que se forme una policía marítima, porque decía, los delitos del mar se planifican en la tierra, no se ejecutan en el agua, pero se planifican en la tierra, ¿no? Y esto eran como sus grandes preocupaciones, pero ahora además se adiciona el tema de que muchos pescadores son captados, sometidos realmente por el narcotráfico, y esto a nivel micro es un problema y a nivel macro no se diga un desprestigio terrible. ¿Cómo a través del ministerio se coordinan políticas? ¿Qué se está haciendo en este aspecto para darle tanto la asistencia al pescador artesanal, que es una base muy importante de la economía en la costa, como al industrial, ¿no? Que ya hablamos de las exportaciones. Bueno, ese es un tema crítico, obviamente para la pesca, porque la inseguridad en el mar es algo que ha cambiado muchísimo. En ese sentido, en coordinación muy cercana con el Ministerio de Defensa, se están coordinando las acciones y la flota. Tenemos un barco muy importante que fue donado al Ecuador por Corea. Tenemos muchas lanchas, mucha capacidad adicional para supervigilar el mar y proteger de mejor manera a los pescadores artesanales. Ellos también han trabajado fuertemente en modelos de coordinación, de comunicación entre ellos, para rápidamente alertar a las autoridades y tratar de protegerse de este flagelo tan horrible que es la inseguridad. Claramente es un reto en el que tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza con las fuerzas armadas para tener un esquema de protección a todos los niveles de pescadores en este nuevo problema, en este nuevo limitante que, como usted dice, se ha hecho tan evidente en los últimos años. Yo creo que usted tiene el sector más vulnerable. Siempre digo en este espacio que el sector indígena es un sector muy vulnerable, pero el indígena sale de su casa, trabaja la tierra y regresa a su casa. El pescador sale de su casa, no sabe por qué tiempo, no sabe si regresa, o sea, y sigue estando en una situación económicamente vulnerable. Es decir, en realidad, según mi apreciación, y por eso se lo planteo, que bueno tener la oportunidad de conversar con usted, ese es el verdadero sector más vulnerable del país. Es claramente un sector muy vulnerable que depende de las mareas, del clima y ahora también de la inseguridad, y claramente provee gran cantidad del alimento que se consume no solo en la costa, sino en la sierra y en todo el resto del país. Entonces es una cadena productiva muy importante que, como usted dice, se trabaja, muchos de ellos mayoritariamente en las noches, a primera hora sacan su pesca que va a los mercados y se convierte en una gran fuente de alimentación y de proteína para todo el resto de la población. Y tenemos que trabajar con ellos para darles las mejores condiciones de seguridad para que puedan ejercer su trabajo. Señor ministro, el éxito del gobierno, el éxito del Ministerio de Agricultura es el éxito de los ecuatorianos. Nosotros no podemos más sino desear que cada planificación que ustedes hagan se ejecute de tal manera que sea exitosa y que veamos más pronto que inmediatamente, ojalá, los réditos para cada sector del país.
Muchísimas gracias. Y en eso estamos comprometidos día a día a través de nuestros zonales en las diferentes provincias, trabajando con los agricultores desde que sale el primer rayo de sol en sus necesidades, en sus proyectos, en sus expectativas, ayudando a conseguir mercados con los miembros de la agricultura familiar y campesina que tienen un sello especial, que tenemos una cantidad de ferias a lo largo y ancho del país para que ese producto rompa las cadenas de intermediación, incentive el emprendimiento, atraiga nuevamente a los jóvenes a trabajar en el campo. Y ese es el reto de este ministerio, mejorar las condiciones de vida en el 40% del Ecuador, que es del sector rural, de donde la gente vive de la agricultura, y por otro lado, en las ciudades donde nos alimentamos cada día con el huevo, con el arroz, con la carne, con el pollo, con todo lo que sale de las maravillosas frutas que tenemos ahora, como la pitahaya, el arándano, el mango, Ay, qué rico. que nos, Sí. nos alimentan y nos emocionan solamente de pensar en ellas, pero tenemos Sí, que seguir enfocados en sostener esta vida para que tenga también sostenibilidad económica en por el campo, supuesto. para que vuelva a ser un sector atractivo para vivir y para trabajar. No quiero despedirme sin preguntarle a usted directamente, señor ministro, algo que nos dijo aquí el viceministro hace unos meses. Dijo que, y eso me parece de lo más maravilloso, dijo que se iba a empezar, así como hay en el campo de la medicina, que hacen la rural, que también para carreras como veterinaria, agronomía, etcétera, iban a hacer una rural. Ojalá que en algún momento haya una rural para todas las carreras del país, para que todos conozcamos la realidad interna de nuestro Ecuador, y que iban a empezar a ser rural en este aspecto también estos profesionales, para conocer la realidad del país, y evidentemente teniendo en cuenta el tema de seguridad, ¿no? Pero conocer la realidad del país y dar un servicio del futuro profesional. ¿Cómo va esto? Estamos avanzando en ese maravilloso proyecto y obviamente es no solo un gran servicio y un conocimiento de las personas de la ciudad que conozcan el campo, sobre todo para profesionales que van a trabajar cercanos al campo, como son agrónomos, agroindustriales, veterinarios, además que tengan su primera experiencia de vida en su hoja de vida para que puedan mostrar y conseguir empleo. Entonces, ese es un proyecto excelente que vamos avanzando con las diferentes instancias y esperamos que pronto sea una realidad. Ojalá realmente ese proyecto me parece maravilloso. Señor ministro, no nos queda más que desearles el éxito del mundo en este 2026, que Dios los ilumine en lo personal, para usted, para su familia, y en lo profesional, que los ilumine en el camino de todo lo correcto y todo lo que signifique para nuestro país progresar. Muchísimas gracias por la invitación. Igual para usted y su familia y todos los oyentes de Seret Satelital, los mejores deseos para este 2026, que estamos en este maravilloso país que realmente lo merecemos. Mejores días, con menos inseguridad, con más oportunidades y con un campo y una zona rural floreciente.